Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Al salir de allí atravesaron la Galilea. Jesús no quería que nadie lo supiera, porque enseñaba y les decía: el Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los hombres, lo matarán, y 3 días después de su muerte resucitará. Pero los discípulos no comprendían esto y temían hacerle preguntas. Llegaron a Cafarnaúm, y una vez que estuvieron en la casa les preguntó: ¿de qué hablaban en el camino? Ellos callaban, porque habían estado discutiendo sobre quién era el más grande. Entonces, sentándose, llamó a los 12 y les dijo: el que quiera ser el primero debe hacerse el último de todos y el servidor de todos. Después, tomando a un niño, lo puso en medio de ellos y abrazándolo les dijo: el que recibe a uno de estos pequeños en mi nombre, me recibe a mí. Y el que me recibe a mí, no es a mí a quien recibe, sino a aquel que me ha enviado. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Tengo todavía muy claro el recuerdo de cuando yo era niño. Recuerdo que cada vez que llegaba mi cumpleaños o Navidad, mi mamá venía y me preguntaba qué quería que me regale este año. Y yo recuerdo que muchas veces le dije: mira mamá, yo solamente quiero un regalo, nada más que uno. Quiero que me regales un caballo. Y mi mamá, después de reírse, me preguntaba: oye, bueno, y si te lo regalo, ¿dónde lo vas a poner? Y yo le decía: aquí mamá, en el jardín de nuestra casa. ¿Y quién lo va a cuidar? Y yo le decía: mamá, yo pues, y estoy grande. ¿Y qué le vas a dar de comer? Pero mamá, acá nuestro jardín está lleno de plantas, ¿no es cierto? Entonces, bueno, en fin, para no alargarles la historia, les cuento que nunca me regalaron un caballo. Creo que algunas veces Dios nos puede ver así también a nosotros. Nos ve como niñitos chiquitos, que no sabemos lo que pedimos. Algunas veces no sabemos bien lo que necesitamos de verdad y no sabemos pedir bien. Como los apóstoles el día de hoy, que Jesús les acababa de hablar que tenía que ser entregado y que moriría a manos de los hombres. Y ellos estaban discutiendo quién era el más importante, así como si fueran unos niñitos. Y no es que pidamos con mala intención, sino que a veces no sabemos pedir lo que nos conviene. Jesús no les concedió a los apóstoles ser los primeros, por el contrario, los invitó a ser los últimos. Quizá más tarde sí lo entendieron. En ser los últimos, en servir a los demás, ahí estaba realmente esa grandeza que ahora pedían. En el fondo Jesús sí los oyó y les concedió lo que pidieron, pero se los dio de otra manera. Pídele a Jesús siempre, nunca te sientas corto. Pero si el Señor no te quita la cruz que estás llevando ahorita, no te desanimes, aunque se lo hayas pedido. No es que el Señor no te esté oyendo. Quizá más bien la cruz es justamente lo que necesitas. Quizá en la cruz que estás cargando, Dios ya está oyendo tus súplicas, pero no a tu manera. Porque acuérdate que la cruz, cuando la llevamos con esperanza, es el camino de Jesús, es el camino que Él mismo recorrió. Pidámosle al Señor: Señor, ayúdame a ser como tú, ayúdame a ser servidor de todos, porque solo cuando me entrego a los demás, me encuentro a mí mismo. Pidámosle a Jesús con insistencia, pero luego de pedir digamos: Señor, pero que no se haga mi voluntad, sino que se haga la tuya. Soy el Padre Juan José Paniagua y les doy a todos mi bendición en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Cada 25 de febrero, la Iglesia celebra la fiesta de los santos Luis Versiglia y Calixto Caravaggio, mártires salesianos asesinados en China en la primera mitad del siglo XX. Ambos murieron en defensa del honor y la dignidad de 3 jóvenes cristianas, amenazadas con ser ultrajadas y esclavizadas. San Luis y San Calixto, rueguen por el reino. Comentarios y meditaciones desde la tradición de la Iglesia. San Juan Pablo II, Papa. Catequesis, audiencia general. Se puede pensar que María, aún sin seguir a Jesús en su camino misionero, se mantenía informada del desarrollo de la actividad apostólica de su hijo.
recogiendo con amor y emoción las noticias sobre su predicación de labios de quienes se habían encontrado con él. La separación no significaba lejanía del corazón, de la misma manera que no impedía a la madre seguir espiritualmente a su hijo, conservando y meditando su enseñanza, como ya había hecho en la vida oculta de Nazaret. En efecto, su fe le permitía aceptar el significado de las palabras de Jesús antes y mejor que sus discípulos, los cuales a menudo no comprendían sus enseñanzas y especialmente las referencias a la futura pasión. María, siguiendo de lejos las actividades de su hijo, participa en su drama de sentirse rechazado por una parte del pueblo elegido. Ese rechazo que se manifestó ya desde su visita a Nazaret se hace cada vez más patente en las palabras y en las actitudes de los jefes del pueblo. De este modo, sin duda, habrán llegado a conocimiento de la Virgen críticas, insultos y amenazas dirigidas a Jesús. Incluso en Nazaret se habrá sentido herida muchas veces por la incredulidad de parientes y conocidos que intentaban instrumentalizar a Jesús o interrumpir su misión. A través de estos sufrimientos soportados con gran dignidad y de forma oculta, María comparte el itinerario de su hijo hacia Jerusalén y, cada vez más unida a él en la fe, en la esperanza y en el amor, coopera en la salvación. La Virgen se convierte así en modelo para quienes acogen la palabra de Cristo. Ella, creyendo ya desde la Anunciación en el mensaje divino y acogiendo plenamente a la persona de su Hijo, nos enseña a ponernos con confianza a la escucha del Salvador, para descubrir en él la palabra divina que transforma y renueva nuestra vida. Asimismo, su experiencia nos estimula a aceptar las pruebas y los sufrimientos que nos vienen por la fidelidad a Cristo, teniendo la mirada fija en la felicidad que ha prometido Jesús a quienes escuchan y cumplen su palabra. Marcos 9, 30-37. El Hijo del Hombre va a ser entregado. Quien quiera ser el primero, que sea el último en todo. El tema de su enseñanza continúa siendo la pasión, muerte y resurrección del Hijo del Hombre. Marcos revela dos sentimientos en los discípulos. No entendían y sentían temor de preguntarle. El misterio de la muerte y de la resurrección de Jesús supera los niveles de la comprensión puramente humana, y la perspectiva del sufrimiento siempre causa temor. Se prefiere ignorar o esquivar. En la instrucción de Jesús se entrelazan dos temas. El primero trata sobre quién es el mayor entre los discípulos de Jesús. Tal vez estos presienten algo importante que va a suceder en un futuro próximo y piensan en el lugar que cada uno de ellos tendrá. Las palabras de Jesús iluminan la naturaleza de la autoridad en la Iglesia. La autoridad debe ser un ejercicio de humildad y servicio. De esta forma, el primero debe ser el último de todos y su servidor. La segunda, ¿y a quién se debe ofrecer ese servicio? Como respuesta, el evangelista recuerda un gesto profético. Jesús toma a un niño y, como expresión de amor, lo estrecha entre sus brazos. A quien los discípulos deben recibir y servir en nombre de Jesús es al pequeño, al insignificante, al necesitado, a quien no puede dar nada y lo necesita todo. Y tienen que hacerlo
todo con amor. Ahora bien, ese servicio llega hasta el trono de Dios, pues recibiendo al pequeño, se recibe al mismo Jesús, y recibiendo a Jesús, se recibe a Dios, quien lo envió. Y va instruyendo a sus discípulos. Volumen 32, mayo 28, 1933. Ahora, los conocimientos sobre mi divina voluntad instruyen al querer humano, y éste adquiere ciencia y razón, por lo que entiende que no solo es justicia el hacerla reinar y dominar como vida primaria en su vida, sino es un bien sumo que recibe, honor y gran gloria que este querer santo, con el dominar, llegue a darle el estado de realeza divina, porque se siente hija del gran rey, así que la realeza también es suya. Cuando la criatura ha llegado a comprender todo esto por caminos de conocimientos y de lecciones que le ha dado mi querer divino, todo está hecho. Mi voluntad ha vencido al querer humano, y éste ha vencido a la divina voluntad. Los conocimientos sobre de ella son tan necesarios que sirven a disecar los humores malos y los sustituyen con los humores santos. Ellos son como soles que lanzan dardos al querer humano y le comunican su vida, su santidad y el deseo ardiente de poseer el bien que conoce. Por eso se atenta a escuchar sus lecciones y corresponde a un bien tan grande. El Hijo del Hombre va a ser entregado. Volumen 12, abril 26, 1921. Hija mía, sucederá de mí como a un pobre padre, cuyos hijos malvados no solo le ofenden, sino que quisieran matarlo, y si no lo hacen es porque no pueden. Ahora, estos hijos, queriendo matar a su propio padre, no es de asombrarse si se matan entre ellos, si uno está contra otro, si empobrecen. Lleguen a tanto que están todos en acto de perecer, y lo que es peor, ni siquiera se recuerden que tienen un padre. Ahora, ¿este padre qué hace? Exiliado por sus propios hijos, mientras estos se pelean, se hieren, están por perecer por el hambre. El padre está sudando para adquirir nuevas riquezas, dones y remedios para sus hijos, y cuando los ve casi perdidos, va en medio de ellos para hacerlos más ricos, les da los remedios para curar sus heridas y lleva a todos la paz y la felicidad. Ahora, estos hijos vencidos por tanto amor se vinculan a su padre con paz duradera y lo amarán. Así sucederá de mí, por eso te quiero en mi voluntad, como fiel hija de mi querer, y junto conmigo en el trabajo de la adquisición de las nuevas riquezas, para dar a las criaturas. Séme fiel y no te ocupes de otra cosa. Ellos no entendían lo que les decía. Volumen 19, septiembre 13, 1926. Por eso, hija mía, todo está escondido en el secreto, mientras se vive sobre la tierra. Por eso todo parece misterio. Y si se conoce alguna cosa, es tan escaso que el hombre tiene siempre que decir, a través de sus velos, sobre todo lo que yo hago en mis obras, y llegan a decir, ¿y por qué este bien? ¿Por qué estos conocimientos no han sido dados antes, mientras que ha habido tantos grandes santos? Pero en la eternidad no habrá secretos. Yo develaré todo, y haré ver todas las cosas y obras mías con justicia, y que mi justicia jamás podía dar este conocimiento si en la criatura no estuviesen los actos suficientes
para poder dar lo que la Majestad Suprema quiere dar. Es verdad que todo lo que hace la criatura es gracia mía, pero mi misma gracia quiere encontrar el apoyo de las disposiciones y buena voluntad de la criatura. Por eso, para restablecer el reino de mi voluntad sobre la tierra, se necesitan los actos suficientes de la criatura, a fin de que mi reino no quede en el aire, sino que descienda para formarse sobre los mismos actos de la criatura, formados por ella para obtener un bien tan grande. Que sea el último de todos. Volumen 6, febrero 7, 1904. Hija mía, esto que dices es verdad, que hay muchas almas buenas y que mucho hacen por mí, pero cómo es difícil encontrar una que me dé todo para poderme dar todo. ¿Quién se retiene un poco de amor propio? ¿Quién la propia estima? ¿Quién un afecto incluso a personas aún santas? ¿Quién una pequeña vanidad? ¿Quién se retiene un poco de apego a la tierra? ¿Quién al interés? En suma, ¿quién a una cosita y quién a otra? Todos retienen alguna cosa de propio, y esto impide que todo sea divino en ellos. Entonces, no siendo todo divino lo que sale de ellos, no podrá su música producir aquellos efectos a mi oído y a las mentes humanas. Por consiguiente, el mucho hacer de ellos no podrá producir aquellos efectos ni agradarme, como el pequeño hacer de quien no tiene nada para sí y que toda a mí se da. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Ven, divina voluntad, ven a reinar en nosotros. Fiat.